España, años 50, en las afueras de Ourense, en Galicia, nace una ciudad gobernada por niños, con un sistema de convivencia adelantado a su tiempo. Se trata de la ciudad de los muchachos, un refugio y una escuela de vida fundada en 1956 por el padre Silva, quien soñó con un lugar donde los niños pudieran ser protagonistas de su propia historia. En Benposta, miles de jóvenes construyeron una auténtica comunidad infantil, regida por sus propias normas y basada en valores como la libertad, la solidaridad y el respeto mutuo. Lo que realmente catapultó a Benposta a la fama mundial fue su circo, un espacio donde los propios muchachos sorprendían al mundo con su talento, su arte y su creatividad. Más que un espectáculo, el circo era una expresión de identidad, un símbolo de esperanza que emocionó a generaciones enteras. Benposta, a través de su circo, dejó una huella imborrable en la historia. En este vídeo tenemos la suerte de contar con el testimonio de Pío y Bartolomé, quienes vivieron su infancia en este lugar. A lo largo de este reportaje nos compartirán sus recuerdos y experiencias, los cuales han marcado profundamente en sus vidas y contribuido a la formación de las personas que son hoy en día. No puedes perderte este vídeo, ya que pocas veces hemos podido documentar tan de cerca una historia tan única y fascinante como esta. Para entender la historia del vídeo de hoy debemos remontarnos a principios del siglo XX en Estados Unidos, y es que es allí donde se funda la primera ciudad de los muchachos, conocida como Boys Town. Todo esto fue una iniciativa que tuvo un sacerdote con el fin de ayudar a niños de entornos desfavorecidos. En muy poco tiempo la ciudad fue reconocida como municipio y se hizo muy famosa por la forma que tenía de enseñar. Todo esto acabó generando una corriente que se extendió a nivel mundial, llegando aquí a España. De hecho, aquí en España se fundaron varias ciudades de los muchachos, pero la única que destacó y perduró en el tiempo fue la ciudad de los muchachos de Benposta. Hoy nos hemos desplazado hasta ella para contaros todo sobre su historia. Benposta se encuentra en Ourense y, al igual que el resto de Galicia y de España en esa época, era una zona humilde donde la vida era muy difícil. Aquí la economía giraba en torno a la agricultura y la mayoría de familias apenas generaban lo suficiente como para subsistir. En todo este contexto apareció el padre Silva, quien, inspirado por el proyecto americano y tras haber trabajado ya con varios niños de la zona, fundó la Nación de los Muchachos el 15 de septiembre de 1956. El objetivo de la ciudad era ofrecer un hogar y una educación a niños en situaciones difíciles. La intención era formar una comunidad en la que todos trabajaran en el funcionamiento y la organización. Todo esto ayudaba a los niños a desarrollar valores como la solidaridad, la responsabilidad o el trabajo en equipo. Mi nombre es Pío Fernández González y el periodo que yo estuve en el Circo de los Muchachos, en Benposta, fue en el año 74, desde el 74 hasta el año 80. Lo que yo estuve fue, durante todo ese periodo, en el Circo de los Muchachos. Y era acróbata, equilibrista, polifacético, o sea, hacía de todo, ¿sabes? En un pueblito que se llama Monforte de Lemos había pasado un circo y nosotros pues de aquellas teníamos 8 años y nos llevaron, pues nuestra madre y nuestros padres pues nos llevó al circo, y en el pueblo pues te puedes imaginar, poco a poco pues nosotros pues, nos motivó un poco el tema circense, y estábamos colgados por los árboles, estábamos haciendo, poniendo lianas casi como Tarzán en los árboles del pueblo, y bueno, pues se ve que teníamos afición por el mundo circense. Y entonces, pues bueno, nuestros padres escucharon hablar, pues mediante seguramente televisión de aquella época, de ese proyecto de Benposta, del Circo de los Muchachos, que estaba en Ourense, y bueno, pues al final, entre la vida dura o difícil que pueda haber en un pueblo de Galicia y una posible salida de futuro, pues decidieron acercarse por allí un día para ver a ver cómo era ese proyecto, y bueno, pues terminamos, ¿cómo se dice?, llegando en otro momento, justamente para quedarnos instalados allí. Bueno, me llamo Bartolomé Pidal Diegues y bueno, soy empresario y soy el presidente además de la Asociación Padre Silva. Bueno, yo soy de un pueblo de Ourense, que es Vilabella, y bueno, mi madre, que siempre tuvo clarísimo que su hijo iba a estudiar, y en fin, que se iba a preparar, pues me mandó a Ponferrada a un colegio privado.
que era la verdad que de estar en el pueblo con el horario habitual del colegio, de primaria, de aquellas, ¿no?, a verte en una academia privada que tenías que tal, y pasar de hacer una jornada de 5 horas, yo creo que era como mucho, ¿no?, de clases, a hacer casi una jornada intensiva de 8 o 10 horas y tal, aquello se me hizo muy duro, y entonces pues le he dado un ultimátum a mi madre para que tenía que, en fin, que tenía que salir, que tenía que sacarme de allí, ¿no? Y así es como llegó a Benposta, porque no sabía qué hacer conmigo, y entonces alguien le habló de un cura y de unos niños y tal. Afortunadamente estuve acompañado por mi madre, porque creo que el padre Silva, cuando le hablaron, le interesó más mi madre que yo, porque mi madre era modista, ¿no?, y costurera, y él necesitaba personal de esto, y bueno, pues tuve la fortuna de poder entrar los dos en Benposta. Este fue uno de los mensajes que lanzó el padre Silva en uno de sus discursos, pero ¿cómo logró fundar la ciudad de los muchachos y qué hace tan relevante su figura? Nacido en 1933 en Ourense, el padre Silva formó parte de la Compañía de Jesús durante muchos años, la orden religiosa que lo llevó a convertirse en sacerdote. Con una visión clara de ofrecer un entorno digno y oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, comenzó su labor creando una asociación juvenil junto a otros jóvenes. Lo que empezó como un pequeño proyecto fue creciendo hasta convertirse en Benposta, la ciudad de los muchachos. Es decir, el padre Silva es la figura central, ¿no?, de toda la historia que tiene que ver con el circo, con Benposta, etc., ¿no? El circo es una consecuencia de un proyecto educativo, ¿no? Es decir, que es una etapa. De hecho, Benposta, que comienza en el año 56, no es hasta el 65 cuando aparece el circo, pero bueno, tiene que ver también con el perfil del padre Silva, que tenía, digamos, yo creo que tenía un gen de hecho, porque familiar le venía de artista, ¿no? Y era una persona muy creativa, muy enérgica, muy vital, etc. Y bueno, pues eso lo tenía que, de alguna manera, tenía que hacerlo florecer de alguna forma, esa vena artística circense que tenía, y creando el Circo de los Muchachos. Por lo tanto, todo esto que le definía él en parte, pues también se ve reflejado en todo el proyecto educativo, además, lógicamente, también de las aportaciones de mucha gente que pasó por Benposta, que ha sido muchísima, y que fueron dejando pequeños retales, ¿no?, de su vida. El padre Silva pues es un hombre pues muy especial, porque claro, tienes que pensar que haber hecho lo que hizo, pues imagínate, ¿no? Pues era un hombre muy cercano, y muy cercano a todos nosotros. Nos tratábamos como una gran familia, o sea, éramos completamente cercanos, era como una familia, como tú con tu padre, pues exactamente lo mismo. Y estaba siempre en contacto con todos los chavales. Teniendo en cuenta de que una de las cosas más importantes, concretamente para mí, es convertir a estos muchachos en mensajeros de alegría, de paz y de amor por el mundo entero. Algo muy curioso de esta ciudad es que justo en la entrada existía una aduana. Como podéis ver, a día de hoy aún se conserva la barrera, y es que justo aquí detrás trabajaba uno de los niños, se encargaba de pedir la documentación a los visitantes y de permitirles el acceso a su pequeño mundo. Con el paso del tiempo la ciudad fue creciendo, fueron aumentando también el número de servicios y además se acabó desarrollando una moneda propia.
Bueno, fue para mí muy impactante, primero porque estaba acostumbrado siempre a estar muy protegido, ¿no? Y con mi madre, en fin, entonces de repente me veo pues con un montón de chavales y veo un montón de... Bueno, yo entro en un sitio, parecía el oeste, había una valla, ¿no? Y la gente estaba allí, los chavales, ¿no? Todos para arriba, para abajo, ¿no? Me parecía aquello un poco salvaje, ¿no? Pero bueno, rápido, la verdad es que rápido me adapté y entonces ahí en el verano pues yo ya empecé a integrarme, ¿no? Ya éramos un grupo más pequeño y empecé a entrar en el juego educativo y el juego pedagógico, digamos, que pretendía Benposta, que pretendió Benposta, que era, por un lado, que es un concepto en esa época bastante revolucionario, que era tratar a los niños como adultos, ¿no? Es decir, los niños, parece que todo el mundo decidía por los niños, hacía por los niños como si no tuviesen capacidad de saber lo que les duele, lo que les gusta y no les gusta, ¿no? Bueno, pues el padre Silva en ese sentido, con su método, su metodología, pues lo que hace es decir, oye, los niños tienen capacidad de decir, y hay que escucharles, y tienen capacidad para ser responsables, y este es el juego realmente de Benposta, y por eso yo en el campamento de Areas pues me dieron la responsabilidad de ser camarero, ¿no? Y se ve que yo le puse tanto interés y tanta pasión a esto que acabé de jefe de camareros. Y ahí empecé, digamos, toda mi historia en Benposta, de ir asumiendo que era un poco el modelo, pretendía que efectivamente los niños jugando pues asumiéramos responsabilidades y aprendiésemos, ¿no? Y yo, bueno, pues fui alcalde en la aldea infantil y luego fui alcalde en los mayores en una época que el circo, en la época, digamos, de los años 76, ¿no? Que era de las mejores épocas que hubo en toda la historia de Benposta y el circo, tal. La ciudad estaba en su mayoría habitada por niños y no se discriminaba ni por edad, sexo, origen o clase social. La mayoría de niños vinieron a vivir aquí por situaciones precarias en sus hogares, pero otros muchos lo hicieron por la escuela. La prioridad de la ciudad era crear un sistema de convivencia donde los niños pudieran recibir una educación, se les enseñara un oficio y pudieran ser formados a nivel artístico, algo que el padre Silva consideraba muy importante. Es por eso que se creó el famoso Circo de los Muchachos. El Circo de la Ciudad de los Muchachos acaba de terminar su actuación con un rotundo éxito, como era de prever, porque esta agrupación circense cumple una trascendente misión social. Su fundador y director, un religioso de nuestros tiempos, el padre Jesús Silva, fundaba en 1956 en Orense la Ciudad de los Muchachos, y 8 años después nacía en la misma ciudad una escuela de circo que es la primera de España y la segunda del mundo. Sus objetivos eran variados. Por un lado, difundir entre las gentes alegría y sana distracción. Por otro, conseguir fondos para esta benemérita institución. El año 1966, el circo debutó en la Plaza Cataluña de Barcelona y a partir de ahí empezaron a visitar cientos de ciudades de más de 80 países de los 5 continentes. Nosotros allí había la escuela de circo, que íbamos a entrenar al Palacio de los Deportes de Orense. Era una actividad dentro de lo que era el colegio, digamos, en sí, ¿vale? Y a nosotros pues nos gustaba muchísimo, entonces estábamos practicando y llegaba el Circo de los Muchachos, de aquellas todavía no estaba en América, y entonces pues cuando llega el Circo de los Muchachos estaban, como siempre, finalizando una gira y llegaban y esperando pues para una posible salida, porque el Circo de los Muchachos estaba ya a nivel internacional ya creándose muy famoso. Entonces salió un contrato para Oceanía y bueno, lo gracioso es que te decían, no, nos vamos 2 meses a Australia, pues tardamos 2 años en volver. Y bueno, nos metieron en el Circo de los Muchachos y nosotros empezamos ahí, tuvimos la gran suerte de entrar ahí y como estábamos ya en la escuela de circo, como 2 gemelos se fueron, pues entramos nosotros porque hacíamos un truco de magia, había que tener un gemelo, porque quemaban a uno en el ataúd y el otro aparecía entre el público una vez que se veía el esqueleto allí, ¡ah! Y aparecía el otro allí, o sea que mira, qué guay.
Y así empezamos, ¿sabes? Lo que era la vida, estudiábamos en los hoteles, llevábamos los profesores en ruta y después pues nuestra ilusión era las funciones todos los días, hacíamos funciones todos los días y venían 20.000 o 30.000 espectadores. Era un circo que tenía, pues como puede ser el Circo del Sol hoy en día, era un circo de aquellas, era yo creo que del circo ruso y el circo Ringling Bros, el circo de los muchachos, pues de lo más famoso a nivel internacional. Y entonces pues llegabas, por ejemplo, en Brasil, actuábamos en el Maracananciño, que es un palacio de deportes que hay justamente al lado del Maracaná. Por cierto, que hemos actuado en el intermedio del último partido que jugó Pelé. El último partido que jugó Pelé en su vida, el Circo del Muchacho estaba en el césped actuando, ¿sabes? Así. Entonces, actuábamos en el Maracananciño y eran 30.000 o 40.000 espectadores por función diarios. Era una apoteosis. Y nosotros, pues nosotros encantados de ir a actuar, que era lo nuestro, ¿sabes? Estudiábamos por la mañana, actuábamos y hotel. Una de las cosas más curiosas de esta ciudad es que estaba autogobernada por niños. De hecho, en el año 1963 se crea la Constitución y Estatutos de la Asociación Ciudad de los Muchachos. Lo más conocido fueron las 11 leyes de ciudadanía que se encuentran en la entrada de la ciudad. Estas leyes dicen lo siguiente: 1. El ciudadano busca a Dios en su vivir diario. 2. El ciudadano siente orgullo de ser ciudadano de Benposta. 3. El ciudadano crece como persona en la honradez y el trabajo. 4. El ciudadano es optimista porque ha aprendido a ser libre. 5. El ciudadano es sincero en hechos y palabras. 6. El ciudadano es fuerte en las dificultades. 7. El ciudadano vive en postura de sacrificio y de servicio. 8. El ciudadano elige a sus autoridades y obedece sus decisiones. 9. El ciudadano se esfuerza en ser amable y agradable con los demás. 10. El ciudadano quiere como hermanos a aquellos con los que convive. Y por último, la número 11. El ciudadano de Benposta es fiel en el cumplimiento de su ley. Si no se cumplían estas leyes, los niños podían perder el derecho a la ciudadanía. Algo bastante curioso de esta ciudad es que llegaron a tener su moneda propia, la corona, y era la única moneda que tenía un valor real dentro de la ciudad. Los niños recibían un salario en coronas por cada actividad que hacían, ya fuera asistir a clase o participar en las tareas comunitarias. Con este dinero los niños podían subsistir y permitirse algún capricho de vez en cuando. El sistema estaba bastante bien pensado porque de esta manera los niños siempre estaban realizando actividades. La ciudad se dividía en distritos que estaban formados por un máximo de 8 niños. En cada distrito se elegía un portavoz al cual se le nombraba diputado, que era el encargado de representar al distrito en las asambleas de la ciudad. En estas asambleas asistía el alcalde y sus correspondientes delegados. Entonces, cada 4 años se hacían elecciones en las que de manera democrática se escogía al nuevo alcalde. Se presentaban varios candidatos que hacían sus correspondientes campañas electorales y el pueblo escogía de manera libre a su nuevo sucesor. El impacto personal, pues bueno, pues ha sido un aprendizaje pues increíble, ¿no? Digamos, ¿no? El haber empezado de niño y tener la posibilidad de casi de ser un adulto, porque realmente pues hacías funciones de responsabilidad y teníamos unas funciones de gobierno y todo. Y la experiencia o lo que ha marcado, hombre, no se define en 2 palabras, es muy amplio, ¿no? Pero yo creo que lo que es la base de la vida que hoy en día soy yo, o que hoy en día somos todos luego de mayores, empieza por la base de la infancia, ¿no? Y yo creo que ha marcado realmente una libertad, sobre todo, y bueno, pues el ser... Hombre, imagino que a cada uno lo habrá marcado a su manera, pero a mí personalmente pues me ha marcado sobre todo a sobrevivir, ¿sabes? Yo creo que la palabra es esa. Yo sé sobrevivir.
En lo personal, para mí ha sido una escuela, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que todo lo que he hecho después tiene una base muy importante ahí. Es decir, he jugado, entre comillas, pues al trabajo en equipo, a la democracia, a la organización, etc. Y para mí ha sido una escuela indudable, ¿no? Y creo que para mucha gente. Efectivamente, el modelo tenía lagunas y deficiencias, pero bueno, es un modelo muy interesante, como digo, y por eso, por eso yo continúo ahora en la Asociación Padre Silva, que trata de conservar la parte positiva y lo bueno de todo ese proyecto, y además en colaboración con estas otras entidades que formamos lo que es una alianza ahora internacional de ciudades de los muchachos, y que está Estados Unidos, Boystown, además, es decir, estamos trabajando, estamos recuperando con ellos, Colombia, tal, y seguramente se incorporarán porque hay más ciudades de los muchachos en el mundo, y vamos a intentar que esto sea una corriente que pongamos otra vez en valor y que podamos, que podamos proyectarla al futuro, ¿no? Que podamos seguir avanzando con eso. El Circo de los Muchachos, aquel proyecto innovador que llevó la ilusión y el talento de jóvenes artistas a escenarios de todo el mundo, comenzó a desmoronarse con la llegada de los años 90. Las dificultades económicas, junto a la disminución de apoyo externo, hicieron cada vez más difícil su sostenibilidad. A medida que los recursos se reducían, las giras internacionales se fueron limitando y las instalaciones comenzaron a deteriorarse. La falta de relevo generacional y el desgaste de su organización también contribuyeron a su declive, pero no fue solo una cuestión de medios. Con el paso del tiempo, muchos de los jóvenes que habían crecido en el circo empezaron a desear un camino propio, explorar nuevas rutas y reinventarse. Sin fondos suficientes para mantener el circo en marcha, en 2003 se celebró su última función en Madrid. Así se cerraba el telón de un sueño que durante décadas llevó el arte circense de Benposta a los rincones más inesperados del mundo. Un final marcado por los cambios y los desafíos, pero que no elimina la huella imborrable que dejó en la historia del espectáculo. Mi desvinculación del Circo de los Muchachos viene a cuento, bueno, es que claro, no se puede, bueno, pasan cosas, ¿no? Y entonces pues en esas cosas que pasan hay discrepancias. En una familia, pues como ha pasado, pues había pues discrepancias y había pues pues unos intereses a nivel personal que le pasa a todo el mundo, que ya empiezas a querer comprarte tus cositas o tal, y bueno, pues ahí había un modo de vida que era la corona, había una moneda propia, no se usaba dinero exterior, pero lo que realmente me lleva a mí a terminar, uno de los motivos es que quieres tener tu vida independiente, la independencia de uno mismo, la economía de uno mismo, y lo que sí me he desvinculado con 15 años, pero con 15 años yo ya supe que estaba formado para la vida. O sea que, fíjate la formación que yo tenía, ¿no? Y entonces, pues nada, hemos querido independizarnos y vivir nuestra vida y hemos planteado al cura que nos íbamos. El cura, pues lógicamente, si os vais os suspendo el curso. Claro, le molestaba que se fueran dos chavales que estaban allí formados, ¿no? Porque la ilusión es que todo el mundo se quedara allí, pero al final, pues todo el mundo... Y la vida misma fue diciendo automáticamente, pues bueno, el que se quedaba por ideales, pues se quedaba por ideales, pero mis ideales era vivir mi vida y tener mi independencia, comprarme mi tabaco, que yo ya fumaba de aquella, gracias a Dios que dejé el tabaco hace unos años, ¿sabes? Y entonces, claro, pues esos vicios que uno tiene y esas cosas necesitan dinero. Y ese dinero, pues él no te lo da. Eso sí, teníamos todo pagado. Cuando necesitabas un dentista, cuando necesitabas ropa, todo eso nos lo pagaban, eso claro.
Benposta, la ciudad de los muchachos, fue durante décadas un referente de educación alternativa, un lugar donde muchos jóvenes sin recursos encontraban un hogar, una formación y un propósito. Pero con la llegada del siglo XXI, esa luz empezó a apagarse, las dificultades económicas se volvieron insostenibles. A finales de los años 90, el padre Silva intentó salvar el proyecto negociando la cesión de parte de los terrenos a cambio de apoyo para continuar con su labor. Sin embargo, ese acuerdo no se concretó, la deuda creció y los recursos comenzaron a escasear. Además, con el paso del tiempo, aumentaron los desacuerdos con algunas autoridades locales, lo que sumado a la falta de apoyo dificultó la continuidad del proyecto. Uno de los momentos más delicados fue cuando empezaron a difundirse relatos contradictorios sobre la gestión interna del proyecto. Aunque no derivaron en acciones legales, sí dañaron su reputación y provocaron que muchos colaboradores se distanciaran. Bueno, yo creo que el final tendría que haber sucedido mucho antes, si las personas que se han formado allí, que estaban allí, formaban parte del colectivo que se mantenía, hubiesen actuado, ¿no? Desde mi punto de vista se actúa de una manera muy tardía, muy fuera del tiempo, ¿no? Y el proyecto Benposta pues, tendría que haber recogido otro rumbo, hacía mucho tiempo. Es cierto que el padre Silva tampoco facilitaba, o no ha facilitado mucho, pero los que le rodeaban, las personas mayores que estábamos allí y las que teníamos una visión de fondo de este proyecto y que estuvimos comprometidos. Es decir, yo, como te contaba, estuve con mi madre hasta que mi madre dijo, bueno, como ya veo que eres del padre Silva, yo me voy y tú sigue haciendo tu vida. Es decir, yo estaba muy comprometido, pero bueno, como yo hubo mucha gente que estuvo comprometido, pero a lo mejor en el momento que teníamos que haber forzado para realizar el cambio, no lo hicimos. Y algunos vinieron a hacerlo 30 años o 40 después, ¿no? Pero bueno, yo creo que es sobre el 79, 80, cuando salgo, y salimos todo el equipo que estábamos en aquella época dirigiendo, ¿no? Con la intención de dar un golpe de efecto también para que se provocasen reflexiones y bueno, que se tratase de darle alguna solución a aquello, ¿no? En 2011, tras el fallecimiento del padre Silva, Benposta perdió a su mayor impulsor. Sin una dirección clara, el proyecto fue decayendo, pero nunca desapareció del todo. A día de hoy, unas 30 personas siguen viviendo allí, cuidando y protegiendo el lugar frente al abandono y el deterioro. En 2016, gran parte de Benposta fue subastada y vendida, marcando el final de su estructura física. Pero más allá de los muros, la historia y el espíritu de la ciudad de los muchachos siguen vivos en la memoria de quienes formaron parte de ella.